La apología del delito de rebelión que ha promovido la señora Sheinbaum, así como los diputados y senadores de Morena, que son sujetos serviles de la señora Sheinbaum, no deben de quedar impunes en México. En Estados Unidos no se les va a poder castigar porque gozan de inmunidad y por tanto Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, van a ser pues incapaces de llevarlos a juicio a tribunales norteamericanos, porque la acción que realizó la señora Sheinbaum es de mala fe, es perversa, es dolosa, pues para defenderse de los impuestos a las remesas que mandan los migrantes, así como los narcotraficantes para blanquear su dinero, es lo que le preocupa a la corcholata, pues son más de 60,000 millones de dólares. Y con esos impuestos que se van a imponer del 5%, pues van a mermar los ingresos del gobierno de Morena. Sin embargo, la señora Sheinbaum, de manera cínica, de manera descarada, está atacando la soberanía del pueblo norteamericano, con el pretexto de que están haciendo redadas y violencia contra migrantes mexicanos. Pero la señora no está hablando con la verdad, porque ella es la responsable de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Y por otro lado, al hacer apología del delito de rebelión, pues los está llevando al matadero, porque aquí van a suceder dos cosas que son inminentes dado el carácter beligerante y caprichoso de Donald Trump, que o los matan o los deportan a todos a su lugar de origen, que es México. Y por otro lado se acaban las remesas, que va a ser un golpe económico a las finanzas del gobierno de México, porque ya se acabaron los fideicomisos. Se robaron todo el dinero habido y por haber para sostener el gobierno de Morena y crear un sistema autoritario, autocrático. Y la señora Sheinbaum sigue incitando a los migrantes mexicanos, a pesar de que ya fue descubierta por la Secretaría de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, por Kristi Noem y en presencia del mismo Donald Trump. Y sin embargo, la Sheinbaum no puede negar que sí hizo el delito de apología del delito de rebelión así. Es necesario, nos vamos a movilizar porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado y acá de este lado de la frontera. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá le enviaran cartas a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Bueno, es obvio que todas esas amenazas de la señora Sheinbaum hacia el gobierno norteamericano, y que son la mecha que prendió la violencia en Los Ángeles, California, no va a ser castigada por el señor Donald Trump, atendiendo pues a la inmunidad que le da el cargo de presidente. Lo mismo que a los senadores como Ricardo Monreal y el Roñas, Gediondo Noroña, que es senador, y pues no les va a alcanzar el brazo de la justicia norteamericana.
porque son impunes en el país. Sin embargo, en México yo llamo la atención a los mexicanos patriotas de bien que se inicie una campaña para protestar contra los actos ilícitos que está llevando a cabo la señora Sheinbaum y los diputados y senadores de Morena, porque están poniendo en riesgo la integridad física de los migrantes y además su estabilidad migratoria en Estados Unidos. Si le bajaran de tono estos infelices, ayudarían en mucho que no hubiera violencia en Estados Unidos y que Donald Trump no tendría ningún pretexto para actuar de manera muy dañosa para los migrantes, especialmente los mexicanos. Y pues ello en México sí constituye un delito de incitación al odio y a la violencia, porque este delito se da cuando una persona promueve, incita, motiva el odio hacia alguna persona, grupo de personas, como en el caso de Estados Unidos, y aquí sí pueden ser procesados estos sujetos, tanto la presidente como el senador Noroñas o Gediondo Noroña y el diputado Ricardo Monreal, en los términos del artículo 149 del Código Penal Federal, y además pueden ser objeto de revocación de mandato al llevarlos a un juicio político por violaciones graves y sistemáticas de la Constitución Federal, como lo señala el artículo 108 de la Ley de Leyes, en donde señala que los servidores públicos, llámese presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y en fin, todos los individuos que ocupan un cargo público pueden ser llevados a juicio por violar la Constitución. Y esta opinión pues viene siendo una forma de poner en el lugar que le corresponde en la historia de este país a la señora Sheinbaum y al servil de Roñas o Noroña y al otro lambiscón de Ricardo Monreal, porque nos están poniendo en vergüenza a nivel nacional e internacional, y además están poniendo en peligro la integridad física de los migrantes y su estatus migratorio en Estados Unidos. Y por otro lado, los que le hacen segunda son el Gediondo Noroña, quien llega al colmo de exigir que los territorios que fueron arrebatados a México, como Texas, Nuevo México, Colorado, incluyendo Baja California, que se regresen al gobierno mexicano y que las personas que vivan, mexicanos desde luego, en esos territorios, que se les reconozca la propiedad de los mismos. Y eso no pasa de ser una bravuconada del señor Roñas o Noroña, y está propiciando hacerle segunda a la señora Sheinbaum, y lo que va a provocar es que Donald Trump tenga el pretexto para dañar a los nacionales y para dañar también al gobierno de México con aranceles gravosos, como ya lo está haciendo con las remesas, las que les impuso el 5%, y va a evitar también que los dineros del narco que mandan al gobierno mexicano ya no se blanqueen. Y en esa negativa de que se manden remesas, va a perder el gobierno de México, porque está subsidiado el gobierno
por narcotraficantes, como lo denunció Donald Trump al acusar a la señora Sheinbaum de que es el narco el que gobierna el país. Y para demostrar la incitación al odio y a la violencia por parte del hediondo Noroña, me permito exhibir sus declaraciones así. Nos regresen Texas, Nuevo México, Utah, parte de Colorado, parte de Nevada, California, que vuelva a ser territorio nacional. Yo creo que podríamos plantear que son territorios ocupados, iniciar un litigio y plantear que las mexicanas y mexicanos residentes en esos lugares están en su territorio y deben ser respetados plenamente sus derechos, y de por sí deberían ser respetados plenamente sus derechos, mucho más porque el Tratado de Guadalupe Hidalgo ni siquiera fue respetado en sus términos. Las mexicanas y mexicanos que decidieron quedarse en lo que después se convirtió en territorio estadounidense y que deberían recibir pleno respeto a su propiedad y sus derechos, no fue así y fueron hostilizados y despojados por el gobierno de Estados Unidos y por la migración que se dio hacia esos estados. Así es que yo termino planteando que mientras la oposición aprovecha la efeméride para golpear a un gobierno patriota y nacionalista como el que encabeza el compañero presidente López Obrador, yo planteo que deberíamos revisar este despojo y volver a reivindicar la recuperación de sus territorios y que, insisto, por lo pronto... Bueno, estos sujetos, la Presidente y el señor Roñas, incluyendo a Ricardo Monreal, no son más que farsantes, son títeres manipulados por el narcopresidente. Y pedirle también al señor Donald Trump que tenga piedad con los nacionales que se encuentran como migrantes sin papeles en Estados Unidos, que lo que ellos hacen es irse de México por el peligro que corren con la delincuencia organizada que protege la señora Sheinbaum, que la responsable de esos disturbios que se están dando especialmente en California y que pueden extenderse a Washington, por ejemplo, se debe a la manipulación, la apología del delito que está haciendo la señora Sheinbaum con agentes cubanos, venezolanos y nicaragüenses para incitar al odio y a la violencia. Por eso sus discursos son de incitar a los migrantes para que tomen actitudes de odio y de rencor hacia el gobierno norteamericano. Pero que esa manipulación que hace la señora Sheinbaum y el diputado Roñas y el senador Ricardo, sus conductas no pueden ser castigadas en los Estados Unidos porque gozan de fuero constitucional y son impunes. Por parte de los mexicanos, en los que me incluyo, yo sí llamo a la conciencia de los mexicanos para llamar a juicio a estos sátrapas, a estos autoritarios, acusándolos del delito de apología del delito de rebelión y además el delito que señala el artículo 149 del Código Penal Federal relativo a la incitación al odio y a la violencia, porque no está actuando estos funcionarios para defender y que se respete los derechos humanos de los migrantes. Los están manipulando desde México para lograr los objetivos de la cuarta transformación, de imponer un sistema comunista y además vengarse de Trump, pues es la única forma de hacerlo, movilizando mexicanos en su territorio,
que además de ser una felonía, es una cobardía de la señora Corcholata, pues manda a agentes cubanos para manipular a los migrantes mexicanos, refaccionándolos con dinero de nuestros impuestos, que además está prohibido el manejo de fondos públicos para actos ilegales en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal, y que en Estados Unidos no va a ser posible hacerles efectivos esos delitos. De manera que, insisto, que nos toca a los mexicanos libres, pensantes, y que tenemos amor por México, que paremos de una vez por todas esa conducta autoritaria de la señora Sheinbaum y su grupo de lambiscones, el Roñas o Noroña y el señor Ricardo Monreal, promoviendo una denuncia por el delito ya señalado y además exigiendo juicio político, y por otro lado la revocación de mandato, que es factible porque hay violaciones graves y sistemáticas a la Constitución Federal y a los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo a los migrantes. De tal forma que dejo esa inquietud para que los mexicanos de bien tomemos la bandera de la dignidad, y que la señora Sheinbaum y el señor Gediondo y el ratero de Ricardo Monreal se enteren que los mexicanos no nos tragamos el dedo, no lo chupamos, que no somos paleros ni somos alcahuetes de delincuentes como es la narca presidenta y el hediondo corrupto Noroñas y el corrupto de Ricardo Monreal. Muchas gracias.